como un valor que se debe buscar y que se debe desear. Una sociedad que abandona la verdad es una sociedad que está destinada a la destrucción. Saludos mis queridos hermanos y amigos, apasionados de las Santas Escrituras. Soy Abby Lehner y les doy una cordial bienvenida al Laboratorio de Teología. Es un honor para mí presentarles hoy a nuestro invitado especial, el hermano Claudio González, conocido en las redes sociales como el Apologeta. En nuestro programa de Diálogos de Fe y Sociedad, Claudio nos acompañará para tratar un tema de gran relevancia y actualidad, la ideología de género desde una cosmovisión bíblica. Con su profunda experiencia y conocimiento, nos ofrecerá una introducción al concepto de la ideología de género, explorando sus orígenes y las implicaciones que tiene sobre el ser humano. Partiendo desde el Génesis, Él nos guiará a través de las Escrituras para entender cómo esta ideología contrasta con la visión bíblica del género y las consecuencias que puede tener en nuestra sociedad. Agradecemos al hermano Claudio por estar con nosotros hoy y por brindarnos esta valiosa perspectiva, y esperamos que esta entrevista sea de bendición para nuestra comunidad. Entonces ya saben, si están ustedes listos para cuestionar, aprender y desafiar las percepciones, vamos a darle comienzo. Muy buenas tardes, hermano Claudio. Es un placer tenerte con nosotros. Agradecemos que hayas aceptado esta invitación de todo corazón para participar en nuestro programa de Diálogos y Fe. Y estamos muy entusiasmados por el tema que vas a exponer y a compartir hoy con nosotros. Muchas gracias. Yo agradezco haber sido invitado. En realidad, cualquier oportunidad que me permita poder entregar algún don, alguna forma de edificar al pueblo de Dios, yo feliz. Así que muchas gracias por la invitación y vamos a hacer lo que podamos. Dios nos acompañe. Amén, hermano, así lo vamos a hacer. Bueno, entonces procedo a hacerte la primera pregunta, si te parece bien. Abordamos Perfecto. el tema. La primera pregunta que tengo para ti esta noche, hermano, es: ¿cómo entiendes la ideología de género y en qué aspectos consideras que desafía la visión bíblica del ser humano? Ya, bueno, la biología de género se entiende como una perspectiva de la identidad que desarraiga la identidad sexual de su carácter biológico y lo reduce todo en términos culturales. Básicamente, por lo menos en el desarrollo de la ideología, el sexo finalmente termina siendo definido en términos meramente culturales. No existiría un hombre o una mujer como entidades concretas propiamente tal, sino que serían construcciones que la cultura impone a sus individuos, a sus participantes. Y como son construcciones culturales, entonces son moldeables. Básicamente es la destrucción del sustrato permanente de la identidad sexual de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Eso básicamente es la ideología de género. ¿Y en qué nos afecta a nosotros como cristianos? ¿En qué desafía a la noción bíblica, básicamente en la antropología? Porque es una definición totalmente contraria a lo que la Biblia nos enseña que el hombre es. La Biblia nos enseña que el hombre es creado por Dios en primer lugar como imagen y semejanza de él, y que se diferencia en términos materiales, es decir, en términos corporales, en varón y hembra. Lo enseña claramente el Génesis en el capítulo 1. Entonces, hay realidades concretas, realidades que Dios ha definido, que esta perspectiva destruye completamente al reducir estas realidades a constructos culturales. Entiendo, porque dijiste una palabra que me gustó mucho cuando dijiste que en base a lo humano, el hombre degenera
lo que Dios ya ha diseñado, ¿no? Y entonces si Él lo manipula, ya es corruptible, porque ha pasado por manos del hombre, el hombre lo ha degenerado y ya ha dejado de ser fiel y leal a lo que realmente ha hecho Dios al principio, ¿no? Básicamente sí, pues todo se reduce a la rebelión original, Ujú, porque bueno, partamos por la base de que hubo una rebelión al principio, y ujú, esa rebelión destruyó nuestras nociones de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que es verdadero y de lo que es falso. ¿Por qué razón? Porque la serpiente, al engañar a nuestros primeros padres, Adán y Eva, transfiere las definiciones de la realidad de Dios, el creador, al hombre. El hombre define lo que es. Y si uno razona en términos de la ideología de género, uno puede incluso hacer una traslación, un traslado del ujú, engaño original de la serpiente. ujú, Cuando les dice, seréis como dioses. ujú, Básicamente, una persona que sostiene la ideología de género es una persona que en su mente crea la realidad a su voluntad, como si fuera Dios, pero no solamente la crea, sino que la busca imponer hacia el resto, como si fuera Dios. Porque Dios crea el mundo, ujú, Dios crea la realidad, Dios crea las cosas y nos impone esa realidad a nosotros, porque Él es Dios, Él tiene ese derecho. Pero el hombre quiere usurpar el lugar de Dios, y al usurpar el lugar de Dios, ¿qué es lo que hace? Busca imitarlo, busca ser como Dios. Y la ideología de género, si uno lo piensa bien, es religiosa en el fondo. Lo que pasa es que el Dios de esta religión no es el Dios, el creador de los cielos y la tierra, no es el Dios trino de la palabra, sino que pasa a ser el hombre mismo. El hombre crea su realidad en su mente ujú. y busca que el resto se someta a esa realidad. Peligrosísimo, ¿no? Peligrosísimo, Sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, voy a pasar a plantearte la segunda pregunta, si te parece. Perfecto. Desde tu perspectiva, ¿cómo crees que el pecado ha afectado la identidad humana? Ya lo has estado diciendo un poco, y la manera en que la sociedad percibe el género y la sexualidad. Ya, bueno, hay una rama del estudio de los efectos del pecado en el hombre que se llaman los efectos no éticos del pecado. Ujú, ¿Qué quiero decir con esto? La corrupción de la naturaleza original del hombre, luego de haber caído Adán, dañó sus procesos intelectuales ujú, también, no solamente el cuerpo. O sea, uno de los efectos de la corrupción del cuerpo es que el cuerpo se envejece y empieza a morir. Básicamente nacemos caminando hacia la tumba, que es parte de la maldición de Dios en la creación. Entonces uno nace muriendo, uno nace muerto. De hecho, la Biblia dice que nace muerto. Lo que pasa es que esta muerte se concreta después cuando el cuerpo vuelve al polvo desde donde fue sacado y el espíritu vuelve a Dios, como dice Eclesiastés. Pero eso es en términos materiales. En términos intelectuales y en términos espirituales también hay corrupción. Se distorsionan nuestras nociones de lo que es la realidad. Se, se, se crea una ceguera en donde nosotros finalmente definimos qué es lo que es y qué es lo que no es, en vez de someternos a lo que Dios nos ha revelado. ujú, Entonces el hombre vive en constante rebelión con la realidad, vive ujú. en constante rebelión contra los hechos. Y como vive en constante rebelión contra los hechos, y como los hechos no van a cambiar, aunque el hombre en su mente piense lo contrario, constantemente el hombre choca con esta pared. Ujú, ¿Y en qué sentido esto se traslada a lo que nos convoca ahora? Tenemos, tenemos personas que, bueno, voy a tratar de cuidar mi lenguaje, que se perciben a sí mismas de cierta manera y toman decisiones que al ser decisiones contrarias a la realidad le ujú, terminan creando efectos permanentes en sus cuerpos y en sus vidas. ujú, Eh, Mujeres que extraen miembros sanos de su cuerpo y se hacen dependientes de fármacos que alteran artificialmente su biología, ujú. pero que les restan calidad de vida. ¿Solo por qué? Porque en sus mentes ellos crean una realidad y se la creen. Ellos tienen fe en lo que, en lo que piensan en su mente. Una realidad totalmente distorsionada, ¿no? Y la Sí. distorsionan completamente, porque no es la realidad. Finalmente Ujú, no es, el problema es que ellos buscan que tú respetes su identidad, pero los que primero no la respetan son ellos mismos, porque ellos no se aceptan como son.
Ujú. Entonces nos piden a nosotros que los aceptemos como ellos se perciben, pero ellos no se aceptan a sí mismos como son en realidad. Sí, porque Y ese eso, es un momento que es muy artificial, ¿no? Eso todo es artificial, eso, así como una pintura plástica, o sea, no es algo palpable. Yo me imagino que esas personas, porque algunos dicen que es como una esquizofrenia cultural, yo no comparto mucho esos términos porque yo conozco personas con problemas mentales y ellos son unas personas que yo sé que están luchando por salir de esos problemas que tienen, que son muy graves, pero yo lo que quería exactamente, decir es que ellos, de tanto luchar contra tu propia biología, porque el cuerpo no lo puedes engañar, porque el cuerpo un día te vas a exactamente, levantar y él te va a decir quién es. Así tú mutiles tu cuerpo, pero él siempre te va a recordar cómo está creado, ¿no? Pero esto debe traer mucho trabajo mentalmente, que ellos tengan que cargar mentalmente, corporalmente y con todo, cargar con esa ideología. No es como un hombre natural. Tú estás ahí hablando sentado, sabes que eres un hombre, no tienes que imponerte, no tienes que hacer mucho exactamente, esfuerzo. Igual yo que soy una mujer o los que nos están viendo ahora. O sea, no tenemos que hacer nada, simplemente ya estamos hechos, ¿no? Pero esto para exactamente. ellos es algo muy artificial, muy inducido, ¿no? Perfecto. Es que hay una disonancia cognitiva. Pero yo quiero distinguir entre dos grupos, porque una cosa son bueno, como dije al principio, estaban los efectos no éticos del pecado, y los efectos no éticos del pecado muchas veces hacen que distorsionemos la identidad real de las cosas, no las aceptemos como son. De hecho, hay un pasaje en Romanos que dice que el hombre ve a Dios en la creación, pero suprime esa realidad en injusticia. Básicamente esto sería algo similar, que este hombre o esta mujer ve la realidad con sus ojos, pero la niega, pero dentro suyo lucha contra esa realidad, la hunde, la suprime. Wow. Y ahí tú tienes a las personas que sufren, esto es yo personalmente lo considero como un real problema psicológico de gente que sufre disforia de género. Ujú. Pero ¿qué pasa Exacto. ahora? ¿Puedes hablar un poquito rápido para que nos digas rapidito lo que es la disforia de género, si alguien no lo ha escuchado? La disforia de género básicamente es una distorsión de la percepción de la realidad, Ujú, en donde una persona no identifica su naturaleza biológica como suya, sino que en su mente él considera ser la naturaleza contraria, básicamente. ujú. O sea, es una persona que eh, ve su cuerpo pero en su mente él piensa que es del otro sexo, Ujú, y se ujú. crea una disonancia cognitiva entre las dos cosas, entre lo que ve y lo que cree que realmente es. Entonces Esto, ahí es donde hay un conflicto. Este conflicto surgen, claro, las depresiones y estos tipos de males que vienen acompañados con esto. Es similar a la anorexia. Lo que pasa es que no se le puede decir de esta forma porque te cancelan, pero es básicamente lo mismo. Es una percepción distorsionada de la realidad. y es que quería decirte, hay personas que también tienen esa disforia corporal, que ellos se ven que tienen los pies grandísimos y no los tienen, o ven que tienen Claro, una nariz súper dismorfia. grande. Dismorfia, exactamente, esa es la palabra. Es Dismorfia. básicamente. Mira, y ahora Ujú. que si lo piensas bien, y ahora Sí. pensando en el pasaje de Romanos 1, donde dice que nos enseña que, porque lo que de Dios es manifiesto, o sea, lo que de Dios es manifiesto porque Dios se los manifestó en la creación, podríamos decir que el hombre muerto en delito de pecado sufre una disforia teológica. Wow, sí es cierto, Si lo sí es piensas bien, él cierto. ve en la creación la mano de Dios, pero dentro suyo la niega. Básicamente sería algo similar, pero llevado al ámbito de la identidad sexual. Ujú. Hay una lucha contra la realidad. Pero ojo, el problema no es ese, porque hay personas que realmente sufren este problema, y son Sí, personas sí. que muchas veces no tienen un compromiso político. Son personas que van al psicólogo, donde los tratan de este asunto. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con que les incentiven en la identidad, Ujú, o que el cambio, se les incentive el cambio, pero bueno, ujú, van y lo reconocen como un problema que ellos ujú. tienen mentalmente, lo reconocen. No, yo sufro de disforia de género. Yo conozco acá en Chile un par de casos yo no creo que existan los trans, por decirlo así.
Yo no creo que Ujú, exista, el hombre no existe, ujú. o eres o no eres. Pero acá en Chile está el caso de dos chicos, dos chicas en realidad, que hicieron la transición una vez que pasaron a la mayoría de edad, pero ellos luchan contra el activismo político, porque cuando la política se metió en este asunto, ahí es donde empezó a quedar, como decimos en Chile, que empezó a quedar la embarrada, se Ok. transformó en un desastre. Entonces tú tienes a estos dos chicos que yo los considero, bueno, son chicas, pero uno los ve y parecen hombres, Wow. los ve, pero son Ajá. chicas y ellos se reconocen, ellos dicen, no, Ya. yo soy mujer, pero luchan contra el activismo político que toma este caso, lo instrumentaliza políticamente y ahí es donde vienen todos los problemas que vemos ahora porque al final la política es la lucha del poder, la política se impone Ujú, por la fuerza, esa es la ujú, verdad. ujú, Entonces, si tomas tú este problema, lo politizas, tú lo que estás haciendo es imponer por la fuerza ciertas percepciones antropológicas sobre el resto de la sociedad, incluso aquellos que no están de acuerdo. ujú. Y a los que no estás de acuerdo, ¿qué haces? Haces leyes para que, por ejemplo, no se enseñe Biblia en los colegios, por ejemplo. Hacen leyes como, por ejemplo, en Chile había una diputada, Maite Orsini, que hizo una ley que hablaba de personas menstruantes, no hablaba de mujeres, o sea, son personas menstruantes, ya no Ok. existe la mujer. Qué tontería. Hace poco, sí, hace poco en la Universidad Católica de Chile, que es Ujú. una universidad que todo el mundo la caracteriza como ser una universidad básicamente de derecha, entre paréntesis, funaron o cancelaron a un profesor porque dijo que la realidad biológica no cambiaba, que tú eres hombre o mujer biológicamente y eso no va a cambiar nunca. Ujú. Y lo funaron y lo cancelaron y no sé si lo habrán desvinculado, pero ese caso fue muy bullado en Chile, especialmente porque en Chile el gobierno actual, porque cuando se mete la política es cuando empieza a quedar Ujú. la grande, por decirlo de alguna forma. En el gobierno actual estaba promoviendo la transición de género de menores de edad, desde hasta 3 años, de 3 años en No, adelante. no puede ser. Qué horrible. Entonces, y el informe CAS, que no sé si has escuchado hablar del informe CAS, que Mm. es una investigación que hizo Hilary Cass, se llama es una pediatra sobre todo que creo que agarró todos los estudios de género que hizo y concluyó que en realidad lo que postulaban no era tan así. No es que le haga, porque te dice esta gente, no, si no los transiciona se va a tu hijo, por ejemplo. Pero en realidad la forma en cómo estaban enfrentando el caso no resolvía el problema en realidad, Mm, básicamente. mm, Porque con terapias afirmativas y un montón de cosas que si tú vas en contra de esas cosas, políticamente esta gente te cancela. mm. Sí, en Entonces, Estados Unidos se vieron muchos, muchos. He leído bastante, en las redes están llenas y todo de todos los casos que se ven, que incluso le quitan la custodia a los padres, acá, cuando los acá en padres, Chile sucedió, acá en Chile exacto, sucede, o, ha o pasado los, eso, o los maestros cuando se niegan a esto, o sea, es una completa dictadura, ¿no? exactamente. La Y el problema es, imposición. sí, y el problema es que la cultura está tan cooptada por estas ideologías, por estas percepciones erradas de la realidad, y bombardean constantemente este asunto sobre la sociedad, pero especialmente sobre los niños, Claro, que porque están los niños formando son, su identidad. exacto, porque es la próxima generación. O sea, ya nosotros ya somos más maduros, nosotros somos los que nos quedamos siempre con la boca abierta, así como que, ¿qué es todo esto? Nosotros tal vez pongamos resistencia, pero el foco que ellos tienen es en los niños porque ellos son los adultos que van a crear la nueva Exactamente. sociedad y tienen que indoctrinar a los niños. A nosotros no nos van a indoctrinar. ¿Cómo? Ya no pueden, Exactamente. ya. O sea, no Pero pueden, pero nos pueden mantener callados. Ese es el asunto. exactamente, eso es cierto, tienes razón. Nos pueden poner una mordaza, ¿no? O nos tranquilizan o lo que Exactamente. sea. Es bárbaro, es una sociedad que realmente cuando uno la ve desde ese punto de vista da miedo en el sentido de que uno se siente desahuciado, ahora no nosotros los cristianos, porque nosotros tenemos un Dios soberano que sabemos que aunque estas cosas sucedan de manera tan violenta, Dios siempre es la persona que tiene la palabra final. Dios sí, Y por lo que pasa es que supuesto. uno clama y dice, ¿hasta cuándo Dios?
hasta cuándo vamos, pero parece que es necesario, porque el Señor Jesús también los dijo, los malos van a ser más malos, los tiempos cada vez van a ser más malos, el que se deplore se va a deplorar cada vez más y parece que no hemos visto nada, porque... Exactamente. Pero analizando dos expresiones, hay una de Simone de Beauvoir, Sí, que era una feminista de los años 70, sí, que decían que en donde ya uno podía ver las raíces de este asunto. Ella dijo una cosa que desvinculaba el aspecto biológico del aspecto cultural. sí. Y ya echaba raíces de lo que eran las distinciones de género y sexo. Ella decía que no se nace mujer, llega uno a serlo. Que eso es algo maligno, pero es que esa No se mujer era nace mujer. mala, mala. Sí, bueno, pero hay varias mujeres que se creyeron el cuento. Entonces, Simone de Beauvoir lo que hizo es distinguir entre el sexo biológico de su aspecto cultural, por decirlo así, los desvincula. Mm. Entonces, uno nace mujer, según ella. En ese momento aún se mantenía la noción del sexo biológico firme, o sea, la mujer nace como sexo femenino, pero la construcción social de lo que es ser mujer es algo que uno llega a ser. Eso es lo que postulaba ella. Pero después en los 90 llega Judith Butler y destruye esa noción cuando ella dice que al final el sexo, y se refiere al sexo biológico, siempre fue género. Entonces, lo que hizo ella, Simone de Beauvoir distinguía el sexo de la expresión cultural. Y yo creo que las feministas, las llamadas TERF, que es un movimiento dentro del feminismo, se mantienen dentro de esa lógica, de la lógica de que en la mujer existe como un ente biológico, un sustrato real, pero su expresión cultural es la que tiene que revolucionarse. Y ahí es donde vienen las luchas por el aborto y otras cosas más. Pero Judith Butler destruye esa noción al identificar el género con el sexo biológico, los hace iguales. Y dice que las dos son constructos sociales. O sea, de ahí viene la expresión cuando te dicen que a ti te asignaron un género al nacer. No es que el doctor cuando naciste vio tus caracteres sexuales y dijo, es un hombre, es una mujer, sino que Judith Butler viene a postular que eso se te asigna al nacer. Pero y es que eso es evidente, que alguien, que nazca un niño o que nazca una niña. Ya, pero para ella eso es un constructo cultural. Obviamente, para fortalecer su teoría, ella usa el ejemplo de los que antes se llamaban, porque ahora cambió el término, ahora se les dice intersex, pero eran los hermafroditas. Exactamente. Entonces ella al tomar el caso del hermafrodita y obviamente al luchar contra las nociones de normalidad, para ella el hermafrodita no es que sea una excepción dentro de lo normal. Para ella el hermafroditismo era básicamente una expresión más de lo que es normal. Y se agarra de eso para destruir finalmente la noción biológica del sexo. Y ahora tú tienes un movimiento feminista que ya no tiene a la mujer como sujeto. Dentro de este movimiento feminista entran hombres que se perciben a sí mismos como mujeres. Y dentro del feminismo tú tienes esta lucha entre las TERF y las feministas de la línea de Judith Butler, que destruyen finalmente las nociones y finalmente son las que reclaman porque a estos hombres que se perciben de mujeres no las quieren en los deportes femeninos y un montón de cosas más. Entonces, claro, eso ¿cómo contrasta con nuestra noción? Nosotros creemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero lo distingue corporalmente, como dije al principio, entre varón y hembra los creó. Hay dos realidades concretas dentro de la imagen de Dios que se manifiestan materialmente, físicamente, como el hombre y como la mujer. Y son realidades. O sea, por más que nosotros en nuestras mentes queramos ir contra eso, no vamos a poder luchar contra esas realidades. Están ahí, las vemos constantemente. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es volver al Génesis. Y al final, si uno se fija, el problema está en que nosotros hemos abandonado el Génesis, hemos abandonado la creación de Dios. Y hemos dejado que los secularistas, que los ateos, que los biologicistas, que los filósofos de este siglo nos definan a nosotros qué es lo que es ser hombre y qué es lo que es ser mujer.
Y básicamente ahora ya no significan nada. Y eso ha creado todos los estragos o sea, muchos de los estragos que vemos actualmente, especialmente en nuestros hijos que están siendo afectados con esto, con pequeños que no tienen identidad, que sufren estrés psicológico porque constantemente no solamente los bombardean con información con respecto a este tema, sino que además socialmente esto es una moda. Y obviamente nuestros hijos quieren entrar en el grupo social, no quieren ser apartados de la Exacto. sociedad. Y al tener esta tensión, sufren. Es malvado, todo esto es muy malvado. Maquiavélico, ¿no? Voy a proceder a hacerte otra pregunta, querido hermano Claudio. Perfecto. Muy interesante lo que nos has contado hasta ahora. Muchísimas gracias. Y mi próxima pregunta es la siguiente. ¿Qué significa para ti que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios? ¿Y cómo influye esto en nuestra comprensión de la dignidad y el valor inherente de cada persona? Ya, bueno, el ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, yo lo entiendo en dos aspectos. Uno es el aspecto espiritual e intelectual, cuando el ser humano es capaz de razonar, es capaz de comunicarse, porque en el principio Dios habló, y en el principio Dios usó la sabiduría. Dios es un ser intelectual, es un ser racional. Ujú, Como dice en Juan 1.1, dice, en el principio era el verbo, la palabra verbo es logos, ujú, y el logos en griego describe todo, es un término eminentemente intelectual, por eso se relaciona con la palabra, porque la palabra es la expresión de la razón, la palabra es la razón expresándose, comunicándose. Entonces, la imagen de Dios en el hombre es esa capacidad de razonar, esa capacidad de juzgar las cosas como verdaderas o falsas, como buenas o malas, la capacidad de comunicarse. Y esta capacidad es compartida por el varón y por la hembra, que fueron ambos hechos a imagen y semejanza del Creador. Aunque se distingan biológicamente, lo que tienen en igualdad es que ambos fueron hechos a imagen y semejanza del Creador. Y en el aspecto social, por decirlo de alguna forma, la imagen de Dios se manifiesta en el rol del hombre en la creación. El hombre tiene que cumplir un rol triple que es el de ser rey, cuando Dios le dice a Adán y Eva que se enseñoreen sobre la creación. Tiene que ser sacerdote, es decir, entregar un servicio a Dios, un culto a Dios. Cuando Adán servía en el Edén, cuando ejercía sus funciones, su rol de servicio a Dios, estaba actuando como un sacerdote. En ese tiempo pensemos que no había sacrificios aún porque no había pecado. Recién hubo sacrificio cuando hubo pecado. ujú. Y también tenía que cumplir un rol de profeta. Adán nombró a los animales en el Edén. Entonces socialmente la imagen de Dios se manifiesta en estas tres cosas, en ser el rey, en ser sacerdote y en ser profeta. Esa es la imagen de Dios en el hombre, que con el pecado se distorsionó, no desapareció, pero se distorsionó. Y Ahora, ¿dónde para podemos? preguntarte rapidito, hermano, ¿cómo transferirías tú esa imagen del hombre al hombre de esta sociedad moderna? ¿Qué labores le atribuirías tú al hombre en el hogar, en lo socioeconómico, que cumpla con esas tres labores que te he dicho, profeta, rey y sacerdote? Primero, enseñoreándose de la creación, como el Señor ordenó, usar o tomar la creación de la forma más sabia posible para el beneficio de la sociedad, de su prójimo. Ujú, Eh, y tomar control de la creación para el beneficio y para la gloria de Dios. Como profeta, anunciando la palabra de Dios. Cuando la iglesia actúa en su rol profético es cuando anuncia la palabra de Dios al mundo, ujú, cuando enseña las verdades de Dios. Y como profeta y como sacerdote es la labor de servicio que se da a Dios principalmente de forma eminente, por decirlo de alguna forma, en el culto de la iglesia. Esa sería la imagen apropiada en términos de manifestación social. Fuera de eso, la imagen de Dios se distorsiona. El hombre se sirve a sí mismo, usa la creación no para el beneficio de su prójimo, sino que exclusivamente para beneficio propio. para sí mismo. Él, el hombre crea su realidad, crea sus verdades, que muchas veces son cosas que son contrarias a la palabra de Dios, y ahí estamos Ujú, viendo el rol
de profeta distorsionado, por Ujú. ejemplo. Y bueno, el hombre sacrifica al resto para sí mismo, no para Dios, que es como lo que ocurría en la antigüedad y que ahora ocurre. Lo que pasa es que ahora no sucede en términos cúlticos, aunque en realidad sí es algo religioso y cúltico, que es cuando ofrecían a sus hijos, los pasaban por fuego, Ujú. que es Al dios el Moloch. rol claro, de sacerdote, pero distorsionado. Actualmente ahora hacen lo mismo con Mm. el tema del aborto, pero el sacrificio Wow, se lo hacen a sí mismo, para servicio propio. wow, wow, es cierto. Y Entonces es también, una distorsión de la imagen de Dios. y también permitir esa construcción social del género en una persona siendo padre, que tú apruebes eso en tus hijos, prácticamente Es pasarlo, es prácticamente lo mismo, ¿no? Hacer pasarlo por ese fuego. holocausto, exacto. Exactamente. Es Wow. sacrificarlo. De hecho, si tú lo piensas bien, en la cultura actual, contrario a lo que la Biblia nos enseña, el tener hijos ya no es una bendición, es un obstáculo para el cumplimiento de los propósitos personales. Es Mm. más valioso viajar, comprarse una casa, realizarse profesionalmente, satisfacer tus derechos personales, en vez de Mm. tener ese rol de entregarle amor a otro. Ahora el hombre se ama a sí mismo Qué y pena, ¿no? y moldea la realidad para satisfacer ese amor que tiene a sí mismo. Mm. Cuando tú tienes un hijo, tú tienes que salir de ti y pensar en otro. Mm. Y de hecho, si tú te fijas, la ley de Dios se expresa no en términos de derechos propios, sino que se expresa en términos, lo que hace la ley de Dios es sacarte a ti, de ti mismo y mirar a tu prójimo. Cuando te Mm. dice no matarás, lo que hace la ley de Dios es, no es mirarte a ti mismo, no es que tú tengas derecho a la vida, claro, si lo tienes, por implicancia, pero lo que hace es sacar tu vista de ti mismo y mirar a tu prójimo. No matarás a tu prójimo, no le robarás a tu prójimo. Ujú. Pero culturalmente ahora se nos ha criado para ver los derechos propios. La ley que nos sacaba de nosotros, nos saca para mirar afuera. ¿Qué es lo que hace el hombre actual? Hace que tú vuelvas a mirarte a ti mismo. Yo tengo derecho a esto, yo tengo Mm. derecho. Mm. El enfoque ya no es el servicio al otro, ya no es el amor por el otro, que a la vez, al tú entregar amor por el otro también, al ver la ley de Dios, te mira a ti y te Mm. entrega amor y te Mm. sirve en amor. No te roba, no adultera, no codicia a tu mujer, no codicia tus cosas, no te quiere matar. En Mm. cambio, actualmente, la cultura lo que hace es poner en los ojos del hombre en el hombre mismo. Wow, hasta que dónde llega el egoísmo, dónde es peor que lo que uno cree, Es que ¿no? eso, sí, pero Y, tal cual. y hace un momento estabas hablando, que también me gustó mucho, que nos estabas diciendo que cuando un hombre mata a otro es como matar a Dios. Mira, Ujú. mira, vamos a Génesis Ujú. 9. Ujú. Te lo voy a leer para que Ujú. Y acá vamos a ver claramente cuál es la dignidad, porque tú me preguntabas sobre Ujú. dignidad. Exacto. Vamos a ver la dignidad del hombre y lo vamos a ver en contraste con otros seres vivos que Dios creó. En Génesis 9, del Mm. 5 al 6, en el contexto vemos que Noé baja del arca luego de que fue el diluvio universal y el agua empezó a bajar. Obviamente Noé envió un pajarito para que ver si se posaba en algún monte para poder tantear el terreno, por decirlo así. Exacto. Entonces baja Noé del arca y Dios le da instrucciones. Eh, y le dice lo siguiente, que es muy interesante. Dice, mira, en Génesis 9, del 5 al 6, dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Qué nos dice acá? Primero dice que demandará de la mano de animal la vida del hombre. En la ley en el Antiguo Testamento, cuando un animal mataba a un hombre, ese animal tenía que ser sacrificado. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho imagen y semejanza. Es como si la creación se rebelara contra su creador. Wow. Eso enseñaba la ley en el Antiguo Testamento. Obviamente, si el animal tenía dueño y el dueño no ponía los límites para que este animal violento no matara a su prójimo, también Ujú. sufría la misma pena, porque por solidaridad, porque era su responsabilidad proteger a su prójimo de los Sí, animales propios. Si sí. este animal mataba a su prójimo,
tanto el animal como el dueño debían morir. Y la razón es la siguiente, porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. La dignidad del hombre está en el hecho, no de que sea simplemente un hombre, no en el hecho de que piense racionalmente, Ujú. sino en el hecho de que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es como si la creación se rebelara contra su creador cada vez que esa creación atenta contra la imagen de Dios. Wow. Y ahí tú ves la dignidad. Y atacamos otro tema, que es este Ujú. ecologismo extremo. Mm. El hombre no tiene, el animal no tiene la misma dignidad que el hombre. El Ujú. hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Ujú. cuando un hombre es asesinado de manera injustificada, Ujú. quien lo asesina, quien le quita la vida, debe pagar, ya sea un animal o ya sea otro hombre. Ujú. También acá vemos los inicios de lo que se conoce como la magistratura civil, porque el hombre tiene que ejecutar la sentencia de aquel que quita la vida de otro hombre. Ujú. Y acá podemos ver las semillas de lo que es la organización magisterial en términos de lo que es las leyes civiles y ese tipo de cosas, Ujú. del uso de la Exacto, violencia. Entonces el hombre tiene exacto. una dignidad que no tiene el resto de los seres racionales, Mm. o de los seres vivos, porque obviamente los animales no son seres racionales, pero son seres vivos. Ujú. Entonces un Exacto. animal puede ser sacrificado Por como atacar a un expiación, hombre. Ujú. o sea, un animal puede ser sacrificado como expiación, un animal puede ser muerto para el consumo del hombre, Ujú. pero el hombre, como es hecho imagen ni semejanza de Dios, ningún ser racional tiene derecho a quitarle la vida porque es atentar contra alguien que fue hecho imagen y semejanza de Dios. Y un hombre que le quita la vida a su prójimo Mm. pierde su derecho a vivir Wow, porque, wow. porque, atenta contra porque atenta Mm. contra Dios al atentar contra aquel que fue hecho imagen y semejanza de Dios. Claro. Mm. Esa es la dignidad del hombre. La, No, es la dignidad del fuerte. hombre viene de Dios, no viene del pensamiento racional, del movimiento secular, de los derechos Sí, humanos, no. no, La exacto, dignidad de del la hombre viene Constitución de su creador. Nacional, así. Sí. Exactamente. Qué bello, ese es un pensamiento muy, muy hermoso que yo estoy muy segura de que, yo estoy muy emocionada de haberlo escuchado y por eso estoy muy segura de que quien lo escucha ahora también debe, uno va regenerando su pensamiento. Yo me he dado cuenta que cuando los hermanos, ahora que tú estás aquí, cuando traes una palabra que uno siente que está inspirada por Dios y Dios empieza o sigue regenerando tu pensamiento, eso es hermoso. Cuando uno siente que que te están curando, que te están aliviando y esas cosas que para nosotros antes eh, eran sobreentendidas o que tal vez ni siquiera las entendíamos, yo digo, wow, oye, qué sistema tan hermoso, ¿no? Qué diseño tan hermoso y tan humanista. O sea, no, nadie puede decir que Dios no es humanista, no creó un diseño de varón, no creó un diseño de una hembra. Esa compatibilidad también que existe en el hombre y la mujer, esa decencia, esa dignidad inherente de la que tú estabas exponiendo ahora, eso es bellísimo. Y que el hombre, lastimosamente, haya desechado todo esto para construirse él mismo como mejor le parece, bueno, es una necedad, simplemente. Es Mm. necedad. Sí, Dice el necio en su corazón, no hay Dios. sí, Y eso no sí, habla solamente del ateo, habla de aquellos que sabiendo que Dios existe o viven como si no sí, existiera. Así exacto. que Más primeramente a nosotros, porque el juicio es para nosotros más fuerte que para una persona que exactamente. no tiene conocimiento. Nosotros tenemos que buscar la sabiduría, porque el Es principio de la sabiduría es el temor de el Dios. temor de Entonces, Dios. Sí. exactamente. Te voy a hacer la próxima pregunta que está vinculada a esta respuesta que nos has dado. Y la pregunta dice, ¿cómo interpretas el relato de Génesis en relación a la creación del hombre y la mujer? ¿Qué importancia tiene la complementariedad de los sexos según la Biblia? Mira, yendo más allá, bueno, el Génesis nos dice que varón y hembra los creó y les dio la orden de jugar la tierra. O sea, tanto el hombre como la mujer tienen el deber de obrar en la creación como reyes, sacerdotes y profetas. A los dos se les dio en igualdad el mandamiento. Obviamente, dentro de la relación entre el hombre y la mujer hay un orden, hay distinción de roles, pero ambos en igualdad son enfrentados a la creación de la misma manera. Tienen que ambos ser reyes, sacerdotes y profetas, tanto el hombre como la mujer. Ahora,
La sabiduría de Dios en el hecho de que hayamos sido creados diferentes tiene que ver como yo la veo cuando Dios le dijo a Adán, no es bueno que estés solo. Entonces, el hombre y la mujer se necesitan mutuamente. La sociedad actual les dice a los hombres y a las mujeres que la mujer tiene que empoderarse, que no necesita del hombre, y en cierto sentido, claro, nosotros dependemos de Dios solamente, pero Dios nos creó como seres sociales y complementarios. Nosotros no venimos al mundo solo, no salimos de la nada, sino que yo vengo de una mujer. Yo necesité de una mujer para venir a este mundo. Y la mujer necesitó de un hombre para poder traer otro ser a este mundo. Nos necesitamos, el uno al otro nos necesitamos, como hablábamos recién, con respecto a la ley de Dios, que la ley de Dios lo que hace es poner tu mirada en el otro y no tanto en tus derechos, sino en respetar al otro, en mirar al otro, en respetar a tu prójimo, en amarle, como dice Pablo en Romanos 13, que cómo uno expresa el amor, no robando, no mintiendo, no adulterando, etcétera, etcétera, etcétera. Acá vemos esa relación, pero en términos materiales. El hombre y la mujer se necesitan mutuamente, se necesitan, tanto para cumplir su rol en la creación, porque dice, eh, multiplicaos, multiplicaos. Y esa multiplicación no sale ex nihilo, no viene no brota de la tierra por sí misma, sino que el hombre y la mujer tienen que complementarse para cumplir el rol de multiplicarse y sojuzgar la tierra. Y eso es parte del diseño de Dios, o sea, Dios es muy sabio en cada cosa que hace. Pero ahora el Y es hombre y la mujer se decidieron a tener una guerra. La mujer, como lo que estabas diciendo antes, autoimpuesta, sí. la mujer se quiere emancipar, el hombre no sé, porque hasta ahora yo no he visto movimientos de machistas, debo decirlo, solamente de feministas que se están emancipando. Bueno, el machismo también siempre ha existido, es cierto, pero esta mañana me puse a pensar, oye, yo creo que yo no he visto por ningún lado ningún movimiento O sea, machista, mira, puro macho. no hay movimiento machista propiamente tal, pero sí hay un movimiento de hombres que eh, se les dice mira, dentro del cristianismo hay una facción que se le llama el cristianismo musculoso, por decirlo así, que es Ah, ok. básicamente la reivindicación Sí, del hombre dentro de las relaciones, de la relación establecida por Dios. Básicamente exacto. son los típicos hombres que se enfrentan a las feministas, po. Pero el machismo lo podríamos definir como el menosprecio por la mujer Mm, en virtud del hecho de que sea mujer. mm, mm. Pero básicamente el feminismo actual, algunas facciones del feminismo actual hacen lo mismo, menosprecian al hombre por el hecho de ser hombre. Se les Pero distingue, también, pero se también les van dice en contra bruja. de la misma mujer. El O sea, feminismo que va en contra de el, la misma mujer también. o sea, el feminismo actual no tiene sujeto al cual afirmarse, porque ya no existe la mujer. Ok. Según ellos. No existe, es que si tú crees que un hombre que se cree mujer puede ser una mujer con derechos de mujer, entonces para ti no existen las mujeres. Entiendo. La mujer ya no existe como sujeto. Esto Entonces, ¿qué cada estás vez es defendiendo? más deplorable de lo que uno cree, ¿eh? Así es, Uno, así es. tenemos los sentidos como dormidos si no reflexionamos bien lo que está Eso, no, pasando. y Por eso. eso es el pecado. O sea, digámoslo claramente, esto es parte de lo que nuestros padres en un principio hicieron mal. O sea, es parte de la maldición de Dios también, por la maldición del pecado Claro, que afecta nuestras percepciones de la realidad. es el juicio, Y, sí. y bueno, así es. O sea, tenemos que vivir así hasta y luchar por la verdad, por Dios, hasta que el día que durmamos. Pero No, para estamos, eso somos de verdad, estoy feliz de que estés aquí con nosotros, hermano Claudio, y que nos ayudes a despertar, porque de verdad se siente, son palabras que despiertan, que uno parece que estuviera agarrando aire, como que estaba durmiendo todo el tiempo, ¿no? Y es así. Y quiero aprovechar, no sé si quieres añadir algo más a lo que estabas diciendo, si te interrumpí No, sigamos, nuevamente. sigamos. No, sigamos. Ok. No hay problema. A ver, mira, esta pregunta que te voy a hacer es un poquito más larga, ¿no? ¿Cómo crees que los principios de creación de hombre y mujer en Génesis pueden ofrecer una visión alternativa a los modelos socioeconómicos basados en el feminismo o el machismo? Ya.
bueno, lo primero que todo yo no lo llamaría una posición alternativa, porque no es una alternativa, es la Ok. posición estándar, es Ujú. la norma, Ok. es la norma. No es que nosotros no ofrecemos, tenemos que tratar de, como cristianos, no presentar nuestra fe como una alternativa dentro de un mercado de ideas y de creencias, sino que a nosotros nos fue revelada la verdad. Amén. Yo sé que hay gente que dice, no, es que esto te es muy arrogante, tú no podés, no, a mí esas cosas a mí no me interesan. Dios dijo que esto es así, esta es la Ujú, verdad. ujú, Y si tú vas en contra de esto, tú vas a chocar contra la realidad. Entonces, aferrarnos al relato del Génesis, al relato de la creación, es aferrarnos a la realidad, es aferrarnos a los hechos. La sociedad actual se va a burlar de ti. Cristo lo dijo, y eso nosotros tenemos que estar conscientes de que así lo vamos a recibir. Eso va a venir, ¿verdad? Pero no nos tiene que importar nada, porque es más fuerte el que está con nosotros que el que está con ellos. ujú, Y Dios, en el principio nos enseña cómo son las cosas. Él creó al hombre a su imagen y semejanza, esa es la dignidad del hombre. Nosotros debemos mirar en nuestro prójimo la imagen de Dios para poder dignificar a nuestro prójimo y amarlo como corresponde. Cuando ujú. amamos a nuestro prójimo, nosotros amamos a Dios también. Pero también nos creó varón y hembra. Y estas cosas son... eh, 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 es increíble que uno tenga que defender que el pasto es verde, como dijo Chesterton una vez. Ujú. Estas cosas son evidentes. La gente generalmente que está del otro lado o que tiene posturas alternativas nos dice, no, pero es que tú lo estás argumentando desde la religión. Y mi respuesta a eso, yo le diría sí, y tú también. Lo que pasa es que en tu religión otro es el Dios, Ujú, otro es el Dios. ujú. Entonces nosotros no tenemos que tener, mira, voy a ser muy sincera, a mí me gusta, yo escucho muchos de estos guerreros culturales como Agustín Laje, él es uno de los principales que escucho. Yo creo que es un tipo, él es católico romano, Ujú. yo creo que no es practicante, él lo dice porque, bueno, Seguramente en Latinoamérica, confesional, exacto. claro, en Latinoamérica te crían para ser católico romano, Exacto. pero existe una tendencia, y pasa mucho también en muchos cristianos, en tratar de defender sus posturas, pero saliéndose de la palabra. Y yo creo que no hay, Soluciones extrabíblicas, ¿no? porque dice, no, es que para que no te acusen de religioso, Mm, no, es que para que no te acusen, pero si tú te apartas de lo que la palabra enseña, tú te apartas de la verdad. Es una forma de avergonzarse de Dios. ¿Por qué mm, te va a dar vergüenza lo que Dios enseña? Entonces mm, nosotros no presentamos nuestra opción como una alternativa. Esta es la verdad. mm, Dios la reveló, no, pero es que estás hablando como religioso, no me interesa. mm. Tú también eres religioso, la diferencia es que tú eres el Dios de tu religión. O no sé, quizás sean otros tipos de dioses, pero en la ideología de género o la gente que defiende esta ideología sabemos que ellos son los dioses de sus religiones. No tenemos que avergonzarnos de decir esto. Ellos tienen una perspectiva religiosa, pero el Dios de ellos es otro. Nuestro Mm, Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y en los hechos se muestra la sabiduría de Dios, porque al final ellos chocan con la realidad. ujú, Destruyen sociedades, destruyen vida, mm, postulan muerte, porque esta gente que se aparta de Dios odia la vida, dice la palabra. ujú, ¿Qué es lo que promueven ellos? Muerte. mm, Si eutanasia, aborto, extirpación de órganos sanos, destrucción de la identidad, muerte. Ellos postulan muerte por todos lados. Y nosotros tenemos la opción, no tenemos, o sea, no la opción, tenemos las cosas como son. Así es la realidad, así son las cosas. Varón y hembra los creó, ambos son hechos de imagen y semejanza de Dios. Y si tú estás en contra de eso, tú vas a chocar con la realidad. Y te vas a dar cuenta que vas a chocar. Y lo vemos constantemente. mm. Wow, muy interesante No hay que todo, de tener miedo. verdad. Lo que has dicho hasta ahora, de verdad, bendice bastante. Tiene Gloria a mucho Dios. sustento. Es muy bueno, de verdad que sí. ¿Cómo interpretas las diferencias biológicas entre hombres y mujeres descritas en Génesis en relación con el propósito divino
para la procreación y el rol de cada sexo en la sociedad? La verdad es que no hay que ser un biólogo para, para darse cuenta de esto. Mm. Eh, Nadie ha descubierto seres humanos que nazcan desde las flores o salgan o de las piedras. El único que puede crear de la A tierra menos que hombres, sean in vitro, ¿no? Pero igualmente pero ese aún examen así, lo tiene para que eso aportar el sí, hombre y tiene que fecundarse en el óvulo de una mujer. A eso es lo que nos referimos. claro, El hombre no claro. puede fecundar con el hombre y la mujer no puede ser fecundada con una mujer, ¿no? Pero no puedes crear un ser humano sintético, no hay ningún ser humano creado en el laboratorio, esa es la verdad. Exacto. Siempre vas a necesitar de un hombre y de una mujer. Incluso para estos experimentos in vitro y cosas así, Sí, se requiere de un gameto femenino y de un gameto masculino, que exacto. obviamente provienen de un hombre y de una mujer. O sea, Porque ahí es donde está la la, co- vida. exactamente, ahí empieza la vida, ahí empieza. Y es algo que es evidente, o sea, tú, como te digo, no tienes que ser un biólogo experto en sexualidad humana para darte cuenta que esto es así. Mm. Negarlo es básicamente negar los hechos como los tienes frente a tus ojos. Mm. Aunque hoy se vea también, y no quiero ser muy brusca con lo que voy a decir, pero yo también vi a un hombre que salió embarazado, pero él era una mujer. Él lo que hizo fue una Exactamente. transición y entonces lo pusieron en las noticias así como que el primer hombre que sale embarazado y tenía una barba, una cosa, se Sí, había eso incluso es propaganda, mutilado. exactamente. Pero, y yo dije, oh, no puede ser. Y esto me acordó de una película que hizo una vez Arnold Schwarzenegger con Danny Sí, DeVito, ¿te acuerdas? Que sí. salió embarazado. Yo dije, oye, eso es lo que estamos viendo ahora. Pero en realidad, o sea, el lenguaje es una herramienta muy que puede ser usado de manera muy deceptiva, muy engañosa. Mm. Porque ellos te dicen, no, este era un primer hombre que salió embarazado, pero en realidad no era un hombre, es una Claro, mujer es una mujer, exactamente. hormonada que Sí, no se mutiló el útero, exacto. pero sí se mutiló los pechos, Exacto. Y se dejó crecer una barba y tal vez tomó testosterona. porque estaba hormonada. Esa, que de paso, eso influye en el desarrollo del feto también, todas esas hormonas que se están metiendo, esas cosas. O sea, no es que porque él está consumiendo todo eso por medio de la sangre de la mamá. Tampoco es que el Exactamente. niño va a salir así como que. Y esa eso me hace recordar por lo menos el agente naranja en donde fue en Vietnam, que después todas las generaciones que salieron a partir Ah, de ese, ¿sabes lo que te estoy hablando? de- De esa intervención, eran personas que estaban mutadas, mutiladas, así, y ahora viene una generación parecida que sale de todo ese transgénero, de toda esa cosa, de... exactamente. Pero fíjate que mucho de esto tiene que ver con una guerra de los significados y de los términos. Porque ¿cómo te lo vende? ¿Cómo te lo vende la prensa? El primer hombre embarazado. Exacto. Pero, pero nosotros sabemos quién es el padre de mentira. O sea, el Satanás es muy hábil para Ujú. usar la palabra y mentir. O sea, en el principio, ¿qué le dijo Satanás a Eva? No es porque Adán le dio la instrucción a Eva de que no debía ni siquiera tocar el árbol. Dios solamente le dijo, no, no coman de ese árbol, pero no les dijo que no lo tocaran. O Adán como que le trató de poner una barrera extra a Eva para que ni siquiera se acercara al árbol. Mm. O sea, que no lo comáis, ni siquiera lo toquéis, le dijo. Exacto. ¿Y qué hace Satanás? Pone en duda la palabra de Dios y después la distorsiona de manera descarada. Exacto. No es así, sino que seréis como Dios. Por Dios no quiere que coman del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque entonces ustedes van a ser como Él. Exacto. Y, y, y Satanás es tan hábil para distorsionar la realidad con sus palabras. Imagínate, el poder de decir una mentira, El engaño, ¿no? el engaño. Exacto. Entonces, sus hijos no son diferentes. Ujú. Sus hijos no son diferentes. Entonces, sus hijos te dicen que un feto no es un ser humano. Sus hijos te dicen que un hombre puede ser una mujer, que hay mujeres con pene y hombres con vagina. Exacto. Pero ellos lo dicen, pero no es verdad. Pero hay Ujú. gente que lo cree. Hay Ujú. gente que lo cree.
y en cada una de estas personas que lo creen, el daño ya está hecho. Y Mm, por eso es una lucha por los significados muchas veces, una lucha por volver a recuperar la verdad como un valor esencial y no claro. como un valor que se debe buscar y que se debe desear. Una To- sociedad que abandona la verdad es una sociedad que está destinada a la destrucción. Como está no, sucediendo ahora, los índices de natalidad, ya, por causa de todas estas ideas, están bajando en todas las sociedades sí, actuales. es cierto. Mm, qué pena. Es como dice Agustín Laje, ¿eh? Es una sociedad de idiotas. O sea, nosotros Exactamente. sabemos cómo es la verdad, nosotros sabemos la abejita y la flor y lo que sea, y todavía estamos poniendo todo en cuestión, o sea, estamos permitiendo que nos pongan todo en tela de cuestión porque nos están bombardeando con los medios. O sea, esas personas que crean esas ideologías tienen, bueno, muchos brazos y tienen mucho poder. Y nos están Exactamente. bombardeando por todos lados, como tú dijiste, la política se hace con imposición y al Con el final, uso de la violencia. ya, y uno se deja. Es que ese es el asunto. De hecho, en estas distopías totalitarias, como por ejemplo en 1984, el mayor efecto dañino del totalitarismo es la autocensura. Ujú. Es cuando tú, para evitar ser cancelado o para evitar sufrir un daño, muchas veces para evitar que te quiten la vida, te autocensuras a ti mismo. Tú sabes la verdad, pero no la dices. Mm. ¿Y O vas con la por corriente, qué no le dices? Porque por miedo, tenemos miedo por miedo. Y ese es, a ser bueno, excluidos de la sociedad. tenemos miedo a sufrir pérdidas económicas, tenemos miedo en sociedades ya más, donde el totalitarismo ya es más, está más arraigado, Como en tenemos miedo. Norcorea. Yo creo que esa sociedad, a ver, lo que ocurre en Norcorea, claro, es una especie de totalitarismo ya más de la Guerra Fría, como de esa época, pero actualmente hay un totalitarismo que, no, que ocurre dentro de las democracias, Ujú. De las supuestamente pseudodemocracias, sí. como como en Europa ahora, en la Unión Europea, tratando de cancelar a Elon Musk porque él no censura gente en su red social. En Exacto. Francia, que ahora encarcelaron al creador de Telegram porque deja que en Sí, su red social la gente se exprese libremente. exacto. Tú tienes, tú tienes la sociedad actual eh, en Chile a un profesor universitario que por decir lo obvio es cancelado en una universidad católica. Bueno, hermano Claudio, entonces te voy a hacer la próxima pregunta que dice, ¿qué papel juegan las diferencias sexuales en la manera en que los hombres y las mujeres pueden colaborar y contribuir en sus roles familiares y profesionales según lo descrito en Génesis? A ver, si uno se fija, vamos a lo básico, o sea, la sobrevivencia de una sociedad radica no solamente en su capacidad de sustentarse en cuanto a las necesidades biológicas, en términos de alimentación, etcétera, 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 de seguridad, sino también en su capacidad de poder multiplicarse. Ujú. Una sociedad que abandona este rol es una sociedad que va en dirección a la autodestrucción. Y esto lo vemos claramente en las sociedades actuales, en donde en relación al aborto y en relación a toda esta ideología, porque al final al destruir a la mujer como un ente objetivo, desaparece la mujer de la sociedad y desaparece junto con la mujer, desaparece el rol de maternidad. Y sin rol de maternidad la sociedad no se multiplica, y si la sociedad no se multiplica, se autodestruye, ya sea que se extinga por sí misma u otras sociedades que no tienen esta cultura de la autodestrucción, las consumen. Se necesita una mujer para la crianza de un hombre. Todo lo que es la Exacto. parte que la mujer puede aportarle al hombre, ¿no? Esto se ve exactamente desde la crianza. Padre y madres sería lo ideal para un hijo, ¿no? A veces por Por algunas supuesto. razones no se puede, pero realmente es lo ideal, ¿no?
los dos por pensamientos, las dos supuesto. crianzas, cada quien tiene un rol distinto. El padre tal vez más como protector, conquistador, en el sentido de conquistar terrenos desconocidos y ese espíritu de lucha que tienen los hombres. Y la mujer en ese sentido, con esa tranquilidad, esa paz, esa estabilidad, esa sensibilidad, ¿no? Enseñarle a Exactamente, los hijos lo que es una mujer, porque lo conocemos primeramente en nuestros padres, conocemos primero la imagen de la mujer y la imagen del hombre, esta imagen que se está corrompiendo tanto, ¿no? Volviendo otra vez al Génesis, que tú has dicho que el hombre ha corrompido en lucha contra Dios y lo ha moldeado de una manera, eh, exactamente, lo ha moldeado con corrupción. Exacto. exactamente. Es que Sí, no, el hombre no genera verdades. Dios, la verdad está con Dios. El hombre inventa cosas sí. y se cree sus mentiras, y se cree sus mentiras. Entonces, al tratar de tomar el rol de Dios, ellos finalmente terminan creando un desastre. Los hombres creamos desastres donde andamos si es que estamos separados de Dios. Esa es la verdad. Frankenstein, ¿no? ¿Cómo llaman? Exactamente. Sí, Frankenstein. Frankenstein. Frankenstein, Exacto. sí. Frankenstein es un Claro. caso muy real ahora, ¿no? Que Dios dice, ok, eso sería un tema para otro día. Si tienes ganas, podemos charlar en una próxima oportunidad acerca del transhumanismo y todas esas cosas que también son muy Ay, 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 ese es interesantes. todo un tema, sí. Bueno, ahora tenemos otra pregunta para ti, hermano Claudio, y que tenemos anotado. En tu opinión, ¿cómo puede el entendimiento bíblico de las diferencias entre los sexos ayudar a abordar o equilibrar los debates modernos sobre género y roles tradicionales en la sociedad? Hace falta más que equilibrar o abordar, hace falta intervenir de manera, voy a usar lenguaje bélico, de manera violenta, Ya, eh, como dice Pablo, porque nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales, poderosas en Dios para derribar argumentos y todo razonamiento que se levanta contra Cristo y someterlo a Jesucristo. Entonces, eh, yo sé que dentro del mundo cristiano se critica mucho el asunto de lo que es la batalla cultural. Y claro, la batalla cultural enfocada desde una perspectiva estrictamente secularista es un fracaso total. Pero el cristianismo con sus ideas es una perspectiva de revolución cultural necesariamente. Por algo se dice que uno de los pilares de Occidente es el cristianismo, son los principios de la fe cristiana. Y por algo también los ideólogos de izquierda, por lo general, ven en el cristianismo uno de sus enemigos a destruir. Karl Marx, cuando decía que el, la religión es el opio de los pueblos, ujú, básicamente, ¿por qué? Porque desde su perspectiva mantenía al proletariado dormido esperando ese paraíso que venía a futuro y le impedía cumplir su rol histórico de hacer la revolución. Entonces, para él era una forma wow, de dormir al, 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 al proletariado y por eso tanto él como Engels, que era su partner en esta lucha cultural, exacto. trataban de revolucionar o distorsionar o destruir las nociones cristianas de familia, por ejemplo, a destruir los vínculos entre padres e hijos, porque los hijos pasan a ser hijos del Estado. Engels Ujú, lo dice literalmente en su obra. ujú. Por lo tanto, la guerra que nosotros hacemos es una guerra cultural y obviamente en la medida en que nosotros somos sal y luz en la sociedad y somos realmente sal y luz en la sociedad, con nuestras ideas y sin vergüenza, Dios va a bendecir esa sociedad y las bendiciones que derrama sobre sus hijos van a ser derramadas también sobre los demás. Un pasaje bíblico que me llama la atención mucho con respecto a esta idea es cuando Dios baja a decirle a Abraham que los pecados de Sodoma y Gomorra han subido a su presencia. Génesis 18, desde Ujú, el versículo 16 en adelante. ya.
Acá tiene el subtítulo que dice Abraham intercede por Sodoma. Acá dice algo muy interesante. Dios desciende porque la maldad de Sodoma y Gomorra subió a su presencia, entonces ahora viene el juicio. Ujú. Y entonces él dice, pero voy a decirle esto a mi siervo Abraham, porque él es mi amigo. Entonces, Abraham fue llamado amigo de Dios porque Dios le revelaba a Abraham sus secretos. ¿Ya? Entonces, eh, llegan los ángeles a contarle, llegan tres hombres a contarle a Abraham lo que iba a pasar. Uno de esos era Dios, básicamente, en una teofanía en el Antiguo Testamento. Ujú. Y Abraham intercede por Sodoma y por Gomorra y empieza a decirle. Dice, y se acercó a Abraham, este del versículo 23 en adelante, 18 del 23 en adelante. Dice, se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a él. Y los versículos que siguen la misma lógica. Ya, pero si en vez de haber 50 justos, no sé, hay 25, ¿también vas a destruir? Y Jehová le responde, si encuentro 25 justos, voy a perdonar a Sodoma y Gomorra. Pero si hay 25 y si hay 5 justos, ¿vas a destruirlo? Si encuentro 5 justos, voy a perdonar a Sodoma y Gomorra. En conclusión, cuando llegó Jehová, cuando llegaron los ángeles a la ciudad, no había ni siquiera 5 justos, Ujú. había uno solo, que era Lot. Ujú. Y Lot fue rescatado y Sodoma y Gomorra fue destruido. Mi punto es el siguiente. Las sociedades actuales en las que estamos no han sido destruidas porque nosotros como creyentes somos sal y luz de las sociedades. Dios no ha destruido la sociedad actual porque estamos nosotros. Nosotros como hijos de Dios bendecimos a nuestras sociedades. Y la forma en cómo podemos bendecir a nuestras sociedades es hablando la verdad, es enseñando la palabra de Dios, es como dice la palabra, siendo sal y luz del mundo, con valentía. Así como Dios le dijo a Abraham, si hallares 5 justos voy a perdonar a Sodoma y Gomorra. Imagínate la maldad que había ahí, Mm. pero si hubieran habido 5 justos, hay perdón. En nuestras sociedades actuales, no sé cómo será la realidad en los diferentes países, pero yo creo que habemos más de 5 justos. Pero Sí. ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y muchas veces nos pasa que, y yo no me excluyo del grupo, nos da temor, nos da temor. Nos da temor que nos pueden decir, vamos a perder nuestros trabajos, nos van a excluir de la sociedad. Pero el Apocalipsis dice que los cobardes van primero al lago de fuego. O sea, también Sí, es el ser cobarde es algo que Dios no no tolera. tiene visto como un pecado, Sí. uno de estos pecados que te lanza de los primeros al lado de fuego. Y eso es lo que no tenemos que hacer, tratar de no ser cobardes. Tratar de que no nos acorralen en una esquina, es que ustedes son cristianos, son religiosos. No, nosotros tenemos la palabra de Dios de nuestro lado. Claro. Y así, siendo valientes, siendo sal y luz de la tierra, Dios nos va a bendecir y bendiciéndonos a nosotros va a bendecir a nuestras sociedades. Porque la verdad tiene esa capacidad. Incluso la verdad en la boca de un impío, de alguna u otra forma, lo bendice o le beneficia, por decirlo así. Sí. Y yo quería Entonces, agregar rapidito, disculpa, hermano. dale, no. Y es que a veces nosotros creemos que eso es algo mecánico, que es que nosotros tenemos que ir a la oficina a predicar o a las universidades a Exacto. predicar, pero no se trata de eso, porque yo pienso que si nosotros permitimos la regeneración en nosotros, que se regenere el corazón y el pensamiento, nuestros pensamientos y nuestras emociones, lo que conocemos como eh, ortopatía, eh, eso fluye automáticamente.
No hay necesidad de que nos pongamos un cartel y digamos, soy cristiano, sino que solamente con hablar, con ser, con estar, eh, 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 eso fluye, tus pensamientos, tu forma de ser. No tienes que defender siempre la posición de que eres cristiano en ese sentido, sino que simplemente eres así. Simplemente piensas Exactamente. así, simplemente sientes así, son tus sentimientos, son tus emociones. Cada quien tiene derecho a ser, vamos a decirlo así. Y a veces creemos que es algo forzado, que tenemos que alzar la voz con un megáfono e ir a decir, estas Claro. son las verdades de Cristo y todo aquello. Y eso la sociedad van a decir, estos están locos, con todo el cuento este de las batallas culturales Claro, que hay, ¿no? yo creo que hay que ser muy sabio. O sea, no se trata de llegar y agarrar a bibliazos a todo el mundo en la cabeza. Eh, Muchas veces nuestras estrategias, en vez de acercar a la gente, las alejamos. Y yo creo que, si bien no tenemos que retroceder en nuestras posiciones, lo que tenemos que hacer es ser sabios, presentar la verdad en amor, tratar de no destruir, en tanto y en cuanto no sea un compromiso para nuestras ideas, tratar de no destruir las líneas de comunicación con el otro. Y que pasa muchas veces que agarramos a bibliazo a las personas y las personas se espantan de buenas a primeras en vez de tomar un enfoque estratégico para poder después presentar las verdades de la Biblia con valentía, Ujú, pero que la otra persona sea capaz de escuchar, ujú, aunque no esté de acuerdo, ujú, pero que se detenga y te escuche y te razone, aunque finalmente Dios no termine regenerando su alma, pero te escuchó y supo. Y después ujú. posiblemente esa semilla Dios en algún momento en su soberanía la hará germinar. Pero tenemos que ser muy estratégicos. Hay momentos en los que sí, vamos a tener que agarrar el megáfono Sí, es y pegar el cierto. grito. También es cierto. Hay momentos, pero eso no es todo el tiempo. Exacto. No es todo el tiempo. Tenemos que hablar la verdad, es verdad, pero también tenemos que vivir la verdad. Exacto. Eso era lo que yo, exactamente ese fue el Exactamente. pensamiento que me vino ahora. Eh, tenemos que dar un testimonio con nuestra vida de lo que es la palabra de Dios. Y no es caer Exactamente. en religiosidad, sino es simplemente ser. Mira que hoy nos vamos a ir a emborrachar. No, bueno, no tengo ganas, gracias, estoy haciendo otra Sí, cosa, lo que sea. Así de sencillo. Y la gente se va dando cuenta. Eso solamente es un ejemplo banal. O cuando vengan exactamente. estas charlas de abortos, qué sé yo, toda esta cosa, toda esa cultura loca, simplemente te expresa y la gente se da cuenta porque Dios es más poderoso que todo en el sentido, no que va a venir una mano de arriba, guácata, Sí. sino que la gente se va a Sí, dar cuenta de tu firmeza, porque es el Espíritu Santo que está dentro de ti exactamente. y inspira tus palabras, tu manera de pensar, de ser. Y la gente, por eso le decían al Señor Jesús, oye, mira cómo este habla con tanta autoridad y así, porque Exactamente. sus palabras y sus pensamientos vienen de Dios y eso es lo que queremos, esa regeneración. Exactamente. Ya, hermano Claudio, yo quiero pedirte ahora que por favor nos resumas, que nos des un mensaje alentador y que nos enseñes otra vez la falla y cómo podemos contrarrestarla para que así podamos ir cerrando este programa. Eh, bueno, a modo de resumen, esta perspectiva o esta ideología de género, que hay gente que dice que no existe en realidad, pero uno mira las leyes y en realidad ahí está expresada muchas de estas ideas, lo que hace es reducir los aspectos objetivos de la creación del hombre y de la mujer a simples constructos sociales. Básicamente la sociedad crea lo que es un hombre y lo que es una mujer. Incluso ya cuando llegamos a principios de los 90, cuando Judith Butler, incluso el sexo biológico pasa a ser un constructo social y ahí ya, como dicen por ahí, se pudrió todo. Porque después este discurso está articulado de manera que
se amalgame con la política y al unirse con la política se une con aquella rama de las sociedades que tiene que ver con el poder. Y ahí empieza ya la cancelación, la aplicación de leyes con este tipo de perspectivas que son desastrosas porque básicamente son leyes contra lo real, contra lo natural, y todo aquello que está contra la verdad lamentablemente choca con un muro. ¿Cómo luchamos contra esto? En primer lugar, conociendo la verdad. Volver al Génesis, volver a lo que Dios dice que es un ser humano, volver a lo que Dios dice que es un hombre y que es una mujer, y defenderlo con valentía. Y con respecto a este aspecto de defenderlo con valentía, porque es algo que nos puede costar, muchas veces nos puede costar en términos de relaciones personales, en términos de relaciones de costos materiales, nos puede costar muchas cosas, pero con respecto a esto quisiera leer un pasaje, mira, yo te lo voy a leer. Sí, por favor. Del 28 al 29, Filipenses 1, 28 al 29. Dice, te lo leo. Ya. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Cuando nosotros luchamos en favor de la verdad, la persecución, la pérdida, la difamación contra nuestro nombre, todo aquel sufrimiento que provenga de nosotros pararnos firmes con la verdad de la palabra de Dios, en realidad son bendiciones escondidas que vienen de Dios. En los Hechos de los Apóstoles, cuando Juan y Pedro fueron interrogados por el Sanedrín y fueron liberados, en Hechos 4, el relato termina diciéndonos que Pedro y Juan salieron felices, contentos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por el nombre, de sufrir por Jesucristo. Bienaventurados, dice el Sermón del Monte, cuando por causa de mí os persigan, os insulten, mientan sobre vosotros por mi causa, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sufrir por el nombre de Cristo, sufrir por su verdad, es una bendición oculta, porque no la vemos con los ojos, nosotros vemos el desastre, pero detrás de ese desastre está Dios diciéndote, yo te estoy bendiciendo, porque así como Cristo sufrió, tú estás sufriendo. Así que hermanos, seamos valientes, seamos sal y luz, y que Dios nos acompañe. Eso. Wow, qué bello. Muchas gracias, hermano Claudio, de verdad que sí. Y ahora te quiero dar los últimos 5 minutos para que por favor nos digas dónde te podemos encontrar en tus redes sociales y cómo te podemos encontrar. Ya, bueno, en YouTube yo tengo un canal que lo pueden encontrar por mi nombre, que es Claudio René González Ramírez. Tengo un blog donde también yo escribo mis reflexiones teológicas, lo que Dios me ha enseñado por medio de su palabra. Wow. Que también es un nombre medio enredado, pero se llama Quimera Drummer Adora a su Dios. Se llama. Wow, qué lindo. Y ahí escribo, como dije, mis reflexiones, un blog que tiene muchos años, lo abrí el año 2010 por ahí. También, bueno, dentro de mis videos, si van a mi canal, en la caja de comentarios van a poder encontrar el link a mi grupo de WhatsApp de la Hermandad Cristianos Calvinistas, donde me pueden encontrar. Yo siempre, en la medida de que Dios me bendice y del don que Dios me ha dado, voy respondiendo las preguntas que me puedan hacer. Podemos tener diálogos, intercambiar opiniones, contrastar diferentes perspectivas y edificarnos alrededor de la palabra de Dios. Y eso, me pueden encontrar en Twitter también con el mismo seudónimo, en Instagram, en Facebook y las diferentes redes sociales de la misma forma. Eso. Y yo también quiero darle un saludo muy grande a los miembros de la Hermandad Cristiana Calvinista, de verdad que sí. Y bueno, querido hermano Claudio, te agradecemos nuevamente por todo lo que has traído a este programa, como nos has enriquecido, ya te habíamos dicho, como nos has despertado, como nos has dado una esperanza, como nos has hecho chocar contra la pared, aunque muchas cosas uno no quiere escuchar, pero hay que hacerlas. Y de esa manera poder despertar un poquito, estar sensibles
a todas estas cosas que están sucediendo alrededor de nosotros, para que tomemos la responsabilidad que dejamos en algún tiempo, y la idea es volver a el Génesis, como ya lo has dicho. Esperamos y deseamos de todo corazón que Dios te bendiga y que te siga iluminando tu pensamiento y tu corazón para que sigas glorificándolo y ayudándolo, y así ayudando a otras personas a que construyan el reino de Dios. Te bendecimos. Amén, así sea. Amén. Queridos hermanos, queridos amigos, hemos llegado al final de esta entrevista y ha sido una gran satisfacción para mí el haber compartido con ustedes este tema tan esencial que realmente demanda mucha reflexión. Deseo que este sea un espacio de aprendizaje y diálogo donde podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y en nuestra fe. Si esta entrevista le ha sido de bendición, le animo a compartirla con otros. También le invito a suscribirse a mi canal, donde encontrará series y videos que estoy segura también le serán de gran ayuda. Finalmente, muchas gracias por haber visto este video y que Dios le bendiga con sabiduría y conocimiento de su divina persona, su servidora, Abby Lehner.